El anime comienza con el protagonista totalmente desorientado, intentando entender dónde estaba y quejándose mentalmente de quién habría apagado la luz a su alrededor. Poco a poco, una pequeña fisura luminosa surge frente a él, volviéndose cada vez más intensa, hasta permitirle ver mejor el entorno. Así, se da cuenta de que se encuentra en medio de un bosque. Sin comprender cómo llegó allí, una ventana de estado aparece frente a él, informando que está a punto de nacer de un huevo de dragón. Poco después, una voz comienza a hablarle, presentándose como la voz divina de nivel 1. Confundido con todo aquello, el protagonista intenta descubrir con quién está hablando, pero la entidad responde que, por todavía estar solo en el nivel 1, no puede revelar más información. Como no logra quedarse quieto, el huevo termina cayendo desde lo alto de un árbol. El protagonista entra en pánico al notar que su HP disminuyó con la caída. La voz divina entonces informa que acaba de adquirir un nuevo título, llamado Desastroso. A continuación, el huevo comienza a rodar por una pendiente y solo se detiene a la orilla de un lago. En ese momento, logra ver su propio reflejo en el agua y entra en desesperación al confirmar que realmente se ha transformado en un huevo. La voz divina le advierte que todavía pertenece al rango F y que puede morir fácilmente si su cáscara se rompe. A pesar de tener el potencial de convertirse en un dragón extremadamente poderoso con el paso del tiempo, en ese estado es visto apenas como comida. Los huevos de dragón son considerados una exquisitez y muchos aventureros suelen cazarlos para comerlos. La situación es aún más peligrosa debido a que no se encuentra en un nido, protegido por sus padres. El protagonista intenta procesar toda esta información cuando, de repente, comienza a rodar pendiente abajo una vez más. Con eso, su habilidad rodar aumenta al nivel 2, permitiéndole tener cierto control sobre la dirección mientras se mueve. Cuando finalmente se detiene, se da cuenta de que solo le quedan 3 puntos de HP. Temiendo morir en cualquier momento, decide permanecer quieto hasta que anochezca. Durante el descanso, su HP se restaura por completo. Después de eso, decide seguir adelante, rodando por el bosque. Mientras se desplaza, comienza a preguntarse si algún día realmente se convertirá en un dragón poderoso, imaginando si necesita volverse más fuerte de la misma forma que en los juegos de RPG. Más adelante, se encuentra con una criatura extraña. Al usar el análisis, descubre que se trata de un gusano sombrío, un monstruo que se alimenta de huevos. En cuanto la criatura lo percibe, comienza a perseguirlo. El protagonista intenta huir lo más rápido posible, lo que, en ese caso, significa rodar a toda la velocidad que puede. Entonces, evalúa la posibilidad de luchar, pero se da cuenta de que el gusano tiene más HP que él. Enfrentarlo directamente sería prácticamente un suicidio, ya que el riesgo de ser devorado era enorme. Pensando con calma, el protagonista elabora un plan. Atrae al monstruo hasta el borde de un precipicio, y en el momento justo, hace que el gusano caiga, derrotándolo sin necesidad de fuerza bruta. Para él, eso demuestra que una buena estrategia puede ser más eficiente que el poder puro. Tras la victoria, la voz divina informa que recibió 12 puntos de experiencia. Además, gracias al título Huevo Andante, obtiene 12 puntos extra. Al protagonista le resulta curioso darse cuenta de que realmente está acumulando experiencia como en un juego. La voz continúa, explicando que ahora ha alcanzado el nivel 5, el límite máximo posible para un huevo. Con todas las condiciones cumplidas, el sistema presenta 2 opciones de evolución, dragoncito y pequeño dragón. El pequeño dragón es una raza enana entre los dragones, pero aún así, cuando es adulto, su tamaño supera al de un oso. Es temido por los aventureros debido a su poderoso aliento de fuego. Por otro lado, el dragoncito no está indicado para el combate, ya que posee garras y colmillos cortos. Su carne, en cambio, es extremadamente tierna y muy apreciada cuando se prepara con salsa. A pesar de estas desventajas, esta forma posee un enorme potencial de evolución, pudiendo transformarse en diversas especies de dragones en el futuro. Aún así, el dragoncito suele ser constantemente cazado tanto por aventureros como por otros monstruos. Mientras el protagonista considera que el pequeño dragón parece ser la opción más segura, una mano misteriosa surge y lo envuelve, deseándole que crezca fuerte y afirmando que su objetivo es alcanzar la cima. La presencia también le pide que no decepcione sus expectativas. En ese instante, la voz divina evoluciona al nivel 2. El protagonista cree que esas manos pertenecen a la propia voz divina y que solo aparecieron ahora porque alcanzó este nuevo nivel.
vuelve a reflexionar sobre qué camino seguir. Se dijo que el dragoncito posee un potencial evolutivo mucho mayor, lo que indica que el pequeño dragón tal vez no evolucione tanto, o incluso que ya no evolucione más. Por ese motivo, aun consciente de los riesgos y desventajas, decide elegir al dragoncito. Con la evolución completada, gracias al título Hijo del Rey Dragón, de nivel 1, todas sus habilidades de resistencia que estaban en el nivel 5 o por debajo son mejoradas. En esta nueva forma, aprende varias habilidades, como Escama de Dragón, Aliento de Bebé, Silbido y Mordida. Sin embargo, se da cuenta de que su HP no se recupera por completo solo por haber evolucionado. Al acercarse al cuerpo del gusano sombrío derrotado, expresa mentalmente su gratitud, reconociendo que solo logró evolucionar gracias a esa criatura. En ese momento, ocurre algo extraño. Con solo mirar al monstruo, siente un hambre intensa. Aunque le parece desagradable la idea, sus instintos dracónicos le dicen que necesita alimentarse. La voz divina confirma que comer es necesario para recuperarse. Renuente, pero sin alternativa, el protagonista comienza a devorar al gusano sombrío, sintiendo asco durante todo el proceso. Después de una noche de sueño profundo, despierta completamente recuperado. Aún sin entender cómo, concluye que reencarnó en un mundo que se parece mucho a un juego de RPG. Aún así, su mente sigue confusa, ya que no logra recordar quién era antes de llegar allí. Solo tiene casi la certeza de que era humano, aunque ni siquiera sabe cuál era su género. De repente, varios gusanos sombríos surgen a su alrededor. Esta vez, sin embargo, decide enfrentarlos. Cazándolos uno por uno, gana experiencia, domina mejor el aliento del dragón y sube rápidamente hasta el nivel 7, lo que libera la habilidad Puño del Dragón. Cuando termina de derrotar a todos los enemigos, se da cuenta de que ya alcanzó el nivel 15. Ante eso, el protagonista comienza a creer que llegar a la cima de este mundo tal vez sea más fácil de lo que había imaginado. En ese instante, el estómago del protagonista vuelve a rugir, dejando claro que tenía hambre nuevamente. Se siente frustrado al pensar que quizá tendría que comer gusanos otra vez. Observando mejor a su alrededor, nota algunos hongos creciendo cerca y decide arriesgarse, eligiendo comerlos en lugar de los insectos. Tras la comida improvisada, bebe un poco de agua y llega a la conclusión de que nunca más debería ingerir hongos encontrados al azar en el bosque, ya que esa elección casi le cuesta la vida. A pesar del peligro, esa experiencia termina otorgándole una nueva habilidad, resistencia al veneno. Siguiendo su camino por el bosque, comienza a reflexionar que necesita encontrar presas diferentes, pues no quiere pasar el resto de su vida alimentándose solo de insectos. No pasa mucho tiempo hasta que avista a un lobo gris al frente. En cuanto el animal entra en su campo de visión, el protagonista empieza a perseguirlo. Poco después, logra derrotar al lobo utilizando el puño del dragón. A diferencia de las veces anteriores, decide usar sus llamas para preparar la carne, haciendo una especie de asado. Al probarla, se da cuenta de que el sabor es mucho mejor que el de los gusanos sombríos, lo que lo deja bastante satisfecho. Más tarde, se enfrenta y derrota a otro lobo gris, lo que hace que su nivel aumente a 20. Poco después, es informado de que su próxima evolución solo ocurrirá al alcanzar el nivel 25. Aun estando relativamente cerca de ese objetivo, nota que subir de nivel se está volviendo cada vez más difícil. De repente, sonidos extraños llaman su atención. Comienza a oír voces, aunque no logra comprender lo que se dice. Aún así, reconoce que se trata de voces humanas. Al acercarse con cautela, percibe que esas personas visten armaduras, lo que le confirma que realmente se trata de un mundo de fantasía. Al analizar las estadísticas del grupo, nota que ninguno de ellos lo supera. A pesar de no ser humano, intenta acercarse con la intención de hacer amistad, pero termina siendo atacado por un aventurero sin ningún aviso. El protagonista no logra entender el motivo del ataque, ya que no mostraba hostilidad ni representaba un peligro para ellos. Poco después, es alcanzado por una magia lanzada por los aventureros. Con eso, termina adquiriendo la habilidad Resistencia a la Magia. Al intentar escapar, se da cuenta de que su cuerpo está extremadamente debilitado. A medida que los aventureros se acercan, concluye que fue ingenuo al creer que humanos y dragones podrían convivir en paz. Aún así, intenta huir con todas sus fuerzas, pues no quiere morir tan pronto después de haber reencarnado en ese mundo. Sin embargo, su cuerpo débil apenas responde. En el momento en que uno de los aventureros se prepara para asestar el golpe final, una chica se coloca frente a él, impidiendo el ataque.
Aunque el protagonista todavía no logra entender las palabras intercambiadas entre ellos, percibe claramente que la chica está intentando protegerlo. Ella se acerca y comienza a lanzar magia de curación sobre él. El protagonista se emociona al darse cuenta de que, aun siendo de una raza diferente, ella se está esforzando por salvarlo. Al observar las estadísticas, descubre que su nombre es Miria Mileania. Incluso con su MP casi agotado, ella continúa gastando energía para curarlo. Poco a poco, comienza a comprender lo que ella dice, notando que la parálisis que lo afecta está casi desapareciendo. En ese momento, adquiere la habilidad Lengua Griega. De repente, una presencia extremadamente opresiva invade el ambiente. Escucha gritos provenientes de la dirección donde estaban los otros aventureros. El protagonista entiende que debe haber un monstruo muy poderoso cerca y cree que esos humanos probablemente ya han sido derrotados. Miria intenta correr para ayudar a sus compañeros, pero el protagonista trata de impedirlo, pues sabe que ella no tendría ninguna oportunidad contra algo tan fuerte. Aún así, la chica se despide y corre hacia el peligro, decidida a ayudar a sus amigos. Él intenta seguirla, pero su cuerpo aún está parcialmente paralizado. En cuanto recupera los movimientos, corre en dirección a los gritos. Al llegar al lugar, se encuentra con un pequeño dragón de piedra, rango C, con nivel 197. Sus ojos se dirigen de inmediato hacia Miria, que está caída e inconsciente en el suelo. Siente deseos de ayudarla, pero termina quedándose paralizado por el miedo al enfrentarse a esa criatura imponente. El dragón de piedra intenta morderlo, pero el protagonista logra escapar por poco. En ese instante, comprende que cometió un grave error. Surge un profundo arrepentimiento por no haberse unido al grupo de Miria, ya que cree que, si los cuatro hubieran luchado juntos, tal vez habrían tenido alguna oportunidad contra aquella criatura. Ahora, completamente solo, no está seguro de si logrará siquiera salir de allí con vida, mucho menos derrotar al dragón de roca. Escondido entre los arbustos, observa a su alrededor y se da cuenta de que Miria yace caída en el suelo, inconsciente, con apenas 6 puntos de vida restantes. Incluso ante la situación crítica, siente un leve alivio al notar que ella aún respira. Sin lograr localizar al protagonista, el dragón de roca cambia su enfoque y comienza a acercarse a Miria. Al ver eso, el protagonista empieza a cuestionarse cuál debería ser su próxima acción. Si no hacía nada, ella probablemente sería devorada por el monstruo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una voz divina resuena en su mente, interrumpiendo sus pensamientos. La voz le ordena que huya de inmediato, advirtiéndole que, si permanecía allí, acabaría muriendo. Aún así, recuerda que Miria había extendido la mano para ayudarlo antes y decide que no podía simplemente abandonarla. Impulsado por su decisión, suelta un fuerte rugido para llamar la atención de la criatura y avanza directamente contra ella. El dragón intenta aplastarlo con una violenta pisada, pero él logra esquivarla, y el sistema reconoce su hazaña, concediéndole el título de Rey de la Evasión. Al observar el campo de batalla, se da cuenta de que el anciano del grupo de Miria tiene el HP en 0. Al verificar al otro compañero, nota que aún presenta signos de vida. Desesperado, el protagonista intenta pensar en cualquier forma de salvar a Miria y al sobreviviente. Empieza a provocar al dragón de roca, golpeándolo repetidas veces para hacer que lo persiga. Sin embargo, esa decisión termina demostrando ser un error, pues el monstruo utiliza una habilidad de tierra que lo impacta directamente. A medida que el dragón se acerca, el protagonista percibe que el enemigo está a punto de usar el ataque de mordida. Anticipando el movimiento, reacciona de forma estratégica y contraataca con el llamado Puño del Dragón. Aún así, la criatura sobrevive de alguna manera y entra de inmediato en un estado de recuperación para restaurar su HP. Aprovechando esta breve apertura, el protagonista corre hasta Miria, la coloca sobre sus espaldas y huye del lugar, dejando atrás al otro miembro del grupo, ya que no tiene tiempo ni fuerzas para salvar a alguien más. Después de alejarse del área de la batalla, se da cuenta de que el HP de Miria continúa disminuyendo, lo que le hace pensar que esto puede estar ocurriendo a causa de la pérdida de sangre. Intentando ayudarla, hace un esfuerzo por usar magia de curación, pero no logra activar ese tipo de hechizo. En ese momento, percibe un leve olor a humanos en el aire y decide seguir en esa dirección, creyendo que solo las personas serían capaces de salvar la vida de Miria. Guiado por ese débil rastro, avanza por el bosque. Sin embargo, durante el trayecto, una horda de lobos grises comienza a perseguirlo.
Aún exhausto, el protagonista se enfrenta a las bestias con todo lo que tiene para proteger a Miria. Al final del enfrentamiento está completamente sin energía, pero aún así se obliga a seguir caminando. Cargando a Miria, continúa hasta finalmente alcanzar una aldea. Al no ver a nadie cerca, suelta un fuerte rugido, esperando llamar la atención. Varios humanos aparecen en respuesta, pero al ver la escena, concluyen de inmediato que el protagonista es una bestia que intenta herir a Miria. Sin ninguna forma de comunicación entre ellos, los humanos comienzan a atacarlo. Al darse cuenta de que no había manera de que un dragón les hiciera creer que no representaba una amenaza, coloca cuidadosamente a Miria en el suelo y huye de allí. El sistema entonces le concede un nuevo título, llamado Pequeño Héroe. Algunos días después, Miria despierta tras recibir el tratamiento adecuado y se encuentra dentro de la casa de Mariel. La elfa explica que necesitó usar una poderosa magia blanca para salvar su vida. Comenta que, por lo que parece, Miria ya se ha recuperado de la mayor parte de las heridas y le pide que descanse un poco más. Miria acepta, pero comienza a preguntarse, en silencio, quién la había llevado de regreso a la aldea. Mariel muestra irritación al comentar que había advertido varias veces a Dos que no buscara problemas. Miria pregunta, ¿dónde están el señor Dos y el señor Grants? Con una expresión sombría, Mariel revela que Grants está muerto, pues su cuerpo fue encontrado por los aldeanos en el bosque el día anterior. Visiblemente afectada, llama tonto a Dos por haber enfrentado a un dragón de piedra. Cuando Miria pregunta por el paradero de Dos, Mariel responde que su cuerpo aún no ha sido localizado, pero cree que fue devorado. Al darse cuenta de que fue la única sobreviviente, Miria es invadida por un intenso sentimiento de culpa y comienza a arrepentirse por no haber impedido que Dos desafiara al dragón de piedra. Las lágrimas empiezan a caer, y Mariel la consuela, afirmando que aquello no fue culpa suya. Miria recuerda que Dos era una gran inspiración para los niños de la aldea, siempre cazando a los monstruos que se acercaban al lugar. También recuerda el día en que lo vio discutiendo con otro hombre en el bar. La discusión comenzó cuando el hombre afirmó que Dos jamás lograría derrotar a un dragón de piedra. Hablaba con tanta convicción porque sabía que, en un encuentro anterior con ese tipo de monstruo, Dos había sentido miedo y había retrocedido. Aún así, Dos insistió en que eso formaba parte del pasado y declaró que, si tuviera un motivo para luchar contra un dragón de piedra en ese momento, sin duda vencería. Los hombres presentes en el bar estaban seguros de que no lo lograría. El orgullo terminó empujando a Dos a intentar probar lo contrario, y así fue como decidió enfrentarse a un dragón de piedra. Como resultado, buscó a Miria para que lo acompañara. Al escuchar cuál sería la misión, ella cuestionó por qué no había pedido que Mariel fuera con ellos, ya que su magia de curación era mucho más avanzada. Dos respondió que había hablado con Mariel, pero que ella estaba ocupada en ese momento y, por eso, recomendó que Miria los acompañara. La chica le recordó que el dragón de piedra era el monstruo más fuerte de esa región y que Mariel había dejado claro que, bajo ninguna circunstancia, debían enfrentarse a uno. Dos preguntó si ella estaba dudando de él y afirmó que Grants estaba presente cuando Mariel dio el permiso. Grants, de forma incómoda, confirmó que eso era verdad. Aún añadió que Miria sabía lo peligrosos que eran los dragones de piedra y que, si no fuera con ellos, alguno de los dos podría acabar muriendo. A regañadientes, ella aceptó acompañarlos, imponiendo la condición de que, si la situación se volvía demasiado peligrosa, se retirarían de inmediato. Después de escuchar toda la historia, Mariel afirma que fue el orgullo de Dos lo que lo llevó a la muerte, y refuerza que Miria no carga con ninguna culpa. Le aconseja que tenga cuidado para no cometer el mismo error en el futuro, y comenta que es impresionante que la chica haya logrado sobrevivir incluso con heridas tan graves. Miria entonces dice que alguien la llevó hasta la aldea. Confundida, Mariel pregunta de qué está hablando, explicando que Miria fue encontrada siendo atacada por un monstruo en los alrededores de la aldea. Miria afirma que perdió la conciencia durante el ataque del dragón de piedra y que no había forma de haber regresado sola. Mariel responde que nadie de la aldea se arriesgaría a caminar por el bosque de noche y reafirma que Miria fue encontrada siendo atacada por un monstruo, el cual Gregory logró ahuyentar para salvarla. Explica que los humanos pueden perder parte de la memoria tras sufrir un choque muy fuerte, y que eso probablemente le estaba ocurriendo a ella. Aún así, Miria tiene un recuerdo vago del protagonista luchando para protegerla. Por eso, le pide a Mariel que describa al monstruo que la estaba atacando en ese momento. Mariel responde que la criatura ya había huido cuando llegó al lugar. Con ello,
Miria comienza a cuestionarse internamente si habría sido aquel dragón quien la salvó. A la mañana siguiente, el protagonista despierta tras un descanso prolongado. En cuanto abre los ojos, percibe que todas las heridas han desaparecido. Sabe que el descanso acelera su recuperación, pero aún así le resulta difícil creer que tantas lesiones se hayan curado en tan poco tiempo. Su pensamiento se dirige pronto hacia Miria y se pregunta si ella también ya estaría fuera de peligro. En silencio, recuerda todo lo que ocurrió en los últimos días. Aún habiendo evolucionado y creyendo que se había vuelto más fuerte, la sensación de impotencia frente al dragón de piedra sigue muy presente. Ese recuerdo lo lleva a una conclusión clara: necesita volverse mucho más fuerte. La escena cambia entonces al protagonista enfrentándose a varios gusanos sombríos. Durante el combate, comenta que ató a uno de ellos a un árbol, usando al gusano atrapado como cebo para atraer a los demás. Gracias a esta estrategia, acaba recibiendo del sistema el título de infractor. No siente ningún orgullo por ese método y decide que no volverá a utilizarlo después de eso. Aún así, reconoce que, en ese momento, necesitaba experiencia para alcanzar la siguiente etapa de evolución. Continuando con la caza y el combate, acumula experiencia hasta finalmente alcanzar el nivel 25, momento en el que se vuelve apto para evolucionar. La voz divina entonces pregunta si desea visualizar el árbol de evolución, y él responde afirmativamente. Esta vez, 5 opciones aparecen ante él: joven dragón de la peste, dragón de mármol infantil, dragoncito, mini dragón ángel y mini dragón. Al observar las opciones, se pregunta cuál sería la diferencia entre mini dragón, pequeño dragón y dragón bebé. La voz divina explica que el término pequeño no se refiere a una etapa evolutiva, sino a las limitaciones de tamaño de determinada especie. Las especies clasificadas como pequeñas poseen un crecimiento de atributos más rápido, pero cuentan con menos caminos evolutivos y menos habilidades en comparación con las especies de tipo bebé. Aún así, muchas de sus evoluciones futuras presentan un alto potencial. A continuación, la voz explica que los tipos mini presentan aún menos opciones de evolución, pero tienen como ventaja un árbol evolutivo más estable. Incluso con la explicación, el protagonista sigue confundido y se da cuenta de que no puede tomar una decisión sin entender mejor cada elección. Ante esto, la voz divina comienza a detallar las opciones. Primero, explica sobre el mini dragón, que posee el mismo tamaño reducido que el pequeño dragón. Sin embargo, su crecimiento individual es lento y sus opciones evolutivas son limitadas. A cambio, varias de sus evoluciones futuras presentan un gran potencial. Esa descripción no le agrada, ya que no le gusta la idea de un crecimiento lento ni de caminos evolutivos restringidos. La siguiente opción es el mini dragón ángel, un dragón que despertó el llamado espíritu protector y juró vivir en función de los demás. Como consecuencia, puede usar magia blanca, pero su capacidad de combate directo es baja. Esa limitación le incomoda, pues no le gusta la idea de no tener habilidades adecuadas para luchar. Incluso piensa en la magia blanca, recordando a Miria y cómo ella la utilizaba, pero eso no es suficiente para convencerlo de elegir esa forma. La voz divina pasa entonces a explicar sobre el dragoncito. Esta es la forma natural que viene después de la etapa de dragón bebé. Aunque aún no está completamente maduro, sus capacidades físicas han aumentado de manera significativa en comparación con la forma anterior. Poco después, se presenta el dragón de mármol infantil, una forma que pasó por una mutación. Esta evolución concede al dragón una capacidad mágica superior a la de un dragón común. Por último, la voz divina habla sobre el joven dragón de la peste. Esta forma representa la primera etapa de un dragón maligno, conocido por esparcir desastres por donde pasa. Aún así, la voz resalta que no se ha desviado por completo del camino correcto y que aún sería posible regresar. La idea de causar destrucción no le agrada en absoluto al protagonista, y por eso rechaza esa opción sin dudar. El sistema continúa describiendo las características de ese tipo de dragón, mencionando, entre otras cosas, que posee alta inteligencia y la habilidad de usar transformación humana. El protagonista reacciona de inmediato, afirmando en voz alta que no desea volverse maligno. Sin embargo, al reflexionar mejor sobre lo que acaba de escuchar, termina interesándose especialmente por la posibilidad de transformarse en humano. Incluso sabiendo que convertirse en un dragón maligno parecía una elección terrible, decide que necesita la habilidad de transformación humana, cueste lo que cueste. Por eso, termina eligiendo evolucionar a un joven dragón de la peste.
En cuanto observa su nueva forma, empieza a dudar si realmente tomó la decisión correcta, ya que ahora su apariencia es extremadamente intimidante. Con la evolución, la habilidad de visualizar estadísticas aumentó al nivel 3, permitiéndole analizar con mayor profundidad sus propias habilidades. La llamada voz divina también evolucionó del nivel 2 al nivel 3. Además, adquirió la capacidad de volar, diversas habilidades típicas de un dragón maligno y también recibió el título de calamidad. Nada de eso le agrada. Se pregunta dónde está la tan deseada habilidad de transformación humana y al darse cuenta de que no aparece en ningún lugar, empieza a pensar que tal vez sea necesario subir más niveles para desbloquearla. Sin embargo, la voz divina explica que, estando solo en el nivel 3, no es capaz de proporcionar ese tipo de información. Tomado por la desesperación, se arroja al suelo. En lugar de la transformación humana, terminó recibiendo solo habilidades extrañas y peligrosas, justamente lo opuesto de lo que esperaba. Solo había elegido el camino del joven dragón de la peste porque creía que eso lo llevaría a la habilidad que tanto deseaba. Intentando dejar eso de lado por un momento, su curiosidad se dirige a la identidad de la voz divina que le habla. Pero como ella tampoco puede proporcionar ese tipo de información, pide al menos ejemplos de las nuevas habilidades que acaba de adquirir. La voz comienza explicando la habilidad llamada polvo de escama de dragón. Al batir las alas, el dragón esparce un miasma que afecta todo a su alrededor. En el nivel máximo, esta habilidad es tan destructiva que un dragón podría diezmar naciones enteras con solo volar sobre ellas. Decide probarla y se da cuenta de que una simple flor se marchita y muere al sentir el efecto del miasma liberado por el movimiento de sus alas. Aquello lo deja profundamente incómodo, pues empieza a verse a sí mismo como una especie de arma biológica. Los humanos jamás se acercarían a un dragón como ese. A continuación, la voz divina describe otra habilidad, la respiración enfermiza. Se trata de un ataque basado en el aliento, que libera un miasma cargado de enfermedades. Además de causar efectos negativos severos, esta habilidad es altamente contagiosa y ya fue responsable de la extinción de una nación entera. Al oír todo eso, empieza a preguntarse si aún existe alguna posibilidad de volver a un camino más correcto. En ese momento, recuerda los títulos, ya que ejercen una gran influencia sobre las evoluciones futuras. La voz explica que, gracias al título de Pequeño Héroe, obtenido por sus actos al salvar a Miria, todavía puede seguir un camino heroico. Sin embargo, el título de Calamidad apunta en la dirección opuesta, pudiendo llevarlo a convertirse en un Lord Demonio. Completamente conmocionado, empieza a debatirse en el suelo, afirmando que tomó la decisión equivocada y deseando volver a su forma de bebé, cuando aún era inocente y libre de ese tipo de elección. La escena entonces cambia a Mariel y Miria. La elfa está recargando las piedras de protección de la aldea, artefactos que crean una especie de barrera destinada a alejar a los monstruos comunes. Sin embargo, estas barreras no funcionan contra criaturas persistentes o que tengan un objetivo muy claro. Mariel analiza cada piedra con cuidado, preocupada por la posibilidad de que el monstruo que atacó a Miria regrese si alguna de ellas está dañada. Después de concluir la inspección, Miria pregunta si Mariel puede contarle más sobre los monstruos. No logra deshacerse de la extraña sensación de que fue salvada por aquel dragón monstruoso. Mariel la mira fijamente y cuestiona si, por casualidad, Miria estaría empezando a desarrollar sentimientos por un monstruo. Miria lo niega de inmediato, aunque en el fondo no tiene total certeza. Dejando eso de lado, Mariel pasa a explicar que los monstruos pueden evolucionar a diferentes formas. Con cada evolución, se vuelven más fuertes, y este proceso depende de la caza de otras criaturas para ganar niveles. Miria comenta que, de cierta manera, los humanos también necesitan cazar monstruos para ganar experiencia, subir de nivel y mejorar sus habilidades. Mariel está de acuerdo, pero añade que, en el caso de los monstruos, cada especie posee un límite máximo de nivel. Al alcanzar ese límite, el monstruo evoluciona a una forma superior. Este ciclo se repite, permitiendo que asuman apariencias cada vez más poderosas con el paso del tiempo. A Miria le resulta difícil creer que las personas del pasado lograran comprender tan bien la naturaleza de cada monstruo. Mariel explica que esto no siempre ocurrió por simple observación. De vez en cuando aparecen personas especiales capaces de oír una voz divina, que comparte información sobre monstruos, niveles y diversos otros aspectos del mundo. Normalmente, estas personas terminan convirtiéndose en héroes o santos.
Los monstruos luchan constantemente para sobrevivir, ganar experiencia y evolucionar. Por eso, todo monstruo busca poder y se vuelve cada vez más feroz. Aunque aquel dragón haya salvado la vida de Miria, la próxima vez que se encuentren ya habrá evolucionado en algo mucho más amenazador, y sus colmillos estarán dirigidos contra ella. Miria grita pidiéndole a Mariel que se detenga. La elfa responde de forma firme, diciendo que Miria no debería crear ningún tipo de expectativa extraña con respecto a los monstruos, pues no son compatibles con los humanos. La escena regresa al protagonista, que ahora está decidido a subir de nivel lo más rápido posible para volver al camino que considera correcto. En sus pensamientos, refuerza que quiere convertirse en un héroe y no en un Lord Demonio. Sin embargo, por ahora, su mayor deseo es aprender la transformación humana, ya que quiere reencontrarse con Miria. Con eso en mente, comienza a buscar monstruos más débiles en los alrededores. De repente, siente su cuerpo volverse pesado y se da cuenta de que tiene dificultades para moverse. Cuando comprende la situación, ve que terminó atrapado en una telaraña. Al analizar los estados de la criatura, nota que la araña es más fuerte que él. La araña intenta envolverlo aún más con sus telarañas, pero el protagonista reacciona usando su aliento. Sin darse cuenta, las telarañas alrededor de su cuerpo comienzan a arder. Gracias a este acontecimiento inesperado, termina adquiriendo la habilidad de resistencia al fuego. Al revisar el estado de la araña, percibe que el ataque causó poco daño a su HP, pero aplicó el efecto negativo de quemadura. Aprovechando eso, pasa al ataque y golpea a la criatura con sus garras envenenadas. Con ese golpe, el HP de la araña cae a la mitad y se aplica el efecto de parálisis. Aún así, la criatura entra en furia. Ante esto, el protagonista decide retroceder. Sin embargo, poco tiempo después, el efecto de parálisis desaparece y la araña comienza a perseguirlo nuevamente. Recuerda la habilidad de volar e intenta usarla, pero por algún motivo no consigue levantar vuelo. Sin otra opción, continúa huyendo, rodando por el suelo lo más rápido que puede. Después de varios minutos en esta huida desesperada, su habilidad rodar alcanza el nivel 3. Más adelante, divisa un acantilado y decide arriesgarlo todo para cruzarlo. Incluso sin poder volar, sus alas le permiten planear un poco, logrando llegar al otro lado. Sin embargo, no hay tiempo para celebrar, pues la araña crea un puente usando su telaraña y pronto retoma la persecución. Mientras continúa huyendo, su habilidad rodar sube de nivel nuevamente. Durante el recorrido, termina derrotando a varios monstruos que aparecen en su camino, ganando experiencia y aumentando su nivel. Cuando finalmente alcanza el nivel 8, decide dejar de huir y enfrentar a la araña de una vez por todas. Analiza nuevamente los estados de la criatura y percibe una habilidad llamada Veneno Doble. Justo después, la araña activa esta habilidad, pero el protagonista logra saltar lejos. Nota que el veneno provoca solo una sensación de ardor en su garganta, sin causar daños reales, gracias a su resistencia al veneno. Observando el comportamiento de la araña, percibe que la criatura solo está esperando a que el veneno haga efecto. En ese momento, tiene una idea arriesgada. Finge estar siendo derrotado por el veneno. La araña, creyendo que ha vencido, se acerca. Aprovechando esta apertura, el protagonista usa su aliento y finaliza el combate con un poderoso ataque de cola. Con esto, salta directamente del nivel 8 al nivel 14. Espera ansiosamente la aparición de la habilidad de transformación humana, pero termina recibiendo solo una nueva habilidad relacionada con la cola, ya que fue con ella que derrotó a la araña. Al final de la tarde, camina cargando el cuerpo de un lobo gris, pensando que aquel había sido un día extremadamente agotador. Un poco más adelante, encuentra una cueva y decide convertirla en su base. Más tarde, mientras se alimenta, recuerda unas pequeñas frutas que encontró y que se parecen a la pimienta. Las exprime sobre la carne, percibiendo que el sabor mejora mucho, con un toque ligeramente picante. Satisfecho con el resultado, decide que después recogerá más de esas frutas, las secará y las usará como condimento. Debido a este descubrimiento culinario, recibe el título de señor chef. Ya acostado, se pregunta en silencio si sería posible volverse popular entre los humanos gracias a su comida, pero pronto recuerda que su apariencia actual es bastante aterradora. En la aldea humana, Miria escucha a un anciano comentando que vio a Dos. El hombre explica que estaba pescando cuando avistó a Dos al otro lado del río. Según él, Dos caminó en dirección al bosque y terminó desapareciendo entre los árboles. Al oír esto, Miria sale corriendo a buscar a Mariel.
Ella cuenta que Dos aún está vivo, pero Mariel se niega a permitir que Miria vuelva a entrar al bosque. Sin embargo, al notar la preocupación de la chica, Mariel dice que pedirá a la guilda que investigue la situación. Los aventureros se encargarán de ello en el momento adecuado. Miria acepta, dice que está bien y pide disculpas por haber actuado de forma irracional. A la mañana siguiente, el protagonista está lavándose el rostro a la orilla de un río cuando percibe una criatura extraña. A primera vista, parece ser un slime. Intenta verificar sus estados, pero comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza. Su habilidad de evaluación sube al nivel 4, y aún así no logra ver con claridad la información de aquella criatura misteriosa. En el instante en que la criatura comienza a acercarse, él elige huir sin dudar. Después de alcanzar un punto más distante, piensa que, aunque había notado que los atributos de aquel monstruo no eran nada impresionantes, siente un fuerte presentimiento de que no debería acercarse a eso. Con esto en mente, decide alejarse aún más y buscar algo para comer. Algún tiempo después, encuentra un jarrón y cree que aquello sería perfecto para almacenar alimentos. Sin embargo, al acercarse, descubre que el objeto en realidad era un tipo de monstruo tortuga de rango D-. Sin perder tiempo, ataca inmediatamente usando el puño del dragón, pero se da cuenta de que el HP de la criatura disminuye solo un punto. A continuación, asesta una secuencia de golpes consecutivos. Sin embargo, al final del ataque, la tortuga activa una habilidad que restaura completamente su HP. Al notar que ninguno de sus esfuerzos está surtiendo efecto, reflexiona consigo mismo y tiene una idea bastante cruel. Llevando al monstruo hasta el borde de un acantilado, lo arroja hacia abajo. Con ello, derrota a la criatura y recibe 36 puntos de experiencia, subiendo del nivel 14 al nivel 15. No obstante, como consecuencia de esta victoria nada convencional, termina adquiriendo el título de Rey Estafador. Justo después de eso, al mirar hacia atrás, percibe la presencia de varias otras tortugas monstruosas. En sus pensamientos, concluye que el monstruo arrojado por el acantilado probablemente usó alguna habilidad para llamar a sus aliados antes de ser derrotado. Las criaturas comienzan a apilarse unas sobre otras, lo que lo deja bastante asustado. Aún así, al final, simplemente permanecen apiladas, sin atacar directamente. Aprovechando la situación, el protagonista salta, agarra al último monstruo de la pila y lo arroja contra los demás. Este movimiento resulta en la adquisición de la habilidad llamada Meteorito. Con la derrota de todos aquellos monstruos, obtiene 594 puntos de experiencia. Gracias al título de Huevo Ambulante, esta cantidad se duplica, permitiéndole avanzar directamente del nivel 15 al nivel 30. Además, su habilidad de visualizar estadísticas sube al nivel 5. Tras el combate, recoge el caparazón que se mantuvo en mejor estado y decide llevárselo consigo. Mientras continúa caminando, reflexiona sobre el hecho de que aún no ha aprendido la habilidad de transformación humana, a pesar de ya estar en el nivel 30. En sus pensamientos, recuerda que solo faltan 10 niveles para alcanzar su próxima evolución. De repente, escucha el sonido de pasos acercándose. Al verificar el origen del ruido, avista un monstruo con apariencia de oso que nunca había visto antes. Intenta observar las estadísticas de la criatura, pero la voz divina le informa que la distancia es demasiado grande para mostrar el panel de estado. En su lugar, solo se muestran detalles sobre la especie. La criatura es identificada como un Claybear, un monstruo de clasificación D+. Al tratarse de un oso hecho de arcilla y poseer la misma clasificación de rango que la suya, el protagonista decide enfrentarlo. En sus pensamientos, considera que podría usar el cuerpo de la criatura para producir utensilios de arcilla. Así, se acerca silenciosamente, elige un punto estratégico y pasa al ataque. Para su sorpresa, el monstruo reacciona abriendo una boca enorme, intentando devorarlo de una sola vez, lo que lo obliga a retroceder de inmediato. Al darse cuenta de que el Claybear no es muy rápido, el protagonista decide atacarlo usando su habilidad de rodar. Golpea la espalda de la criatura, causando un daño considerable. Aún así, el oso activa una habilidad de regeneración de HP. Pese a ello, el protagonista continúa atacando por la espalda, mientras piensa en una manera eficiente de derrotarlo. En ese momento, la criatura utiliza una habilidad de tormenta de arena, alterando su cuerpo a una forma más resistente y defensiva. El protagonista cree que no logrará causar daño mientras el monstruo esté de ese modo, pero pronto se da cuenta de que el MP del Claybear está casi agotado. Antes de que pueda elaborar mejor un plan,
el monstruo comienza a lanzar las estalactitas que surgen de su propia espalda. El protagonista logra esquivar y percibe que, cuando partes del cuerpo del Claybeard se separan, se vuelven más maleables. Aprovechando esta debilidad, se acerca rápidamente, arranca uno de los brazos de la criatura y moldea ese pedazo de arcilla en una gran esfera. A continuación, avanza con toda su fuerza, como si fuera un verdadero meteorito. De esta forma, finalmente derrota al Claybeard, recibiendo 300 puntos de experiencia. Con ello, avanza del nivel 30 al nivel 33 y adquiere la habilidad llamada Rompenueces. De vuelta en su base, el protagonista pasa un tiempo moldeando utensilios de arcilla y los coloca en el horno para cocerlos. Mientras espera a que todo esté listo, decide aprovechar el tiempo y salir en busca de comida. Ahora que su habilidad de visualizar estadísticas ha alcanzado el nivel 5, puede identificar mucha más información sobre monstruos, hierbas y frutas. Con ello, comienza a seleccionar con cuidado lo que puede o no ser consumido en ese bosque, llegando incluso a encontrar una flor carnívora que acumula sal en su tallo. Mientras tanto, Miria decide entrar en el bosque, incluso desobedeciendo las órdenes de Mariel. En sus pensamientos, cree que, si Dos aún está vivo, necesita ayudarlo a regresar a la aldea. El sentimiento de culpa pesa en su corazón, pues cree que, si hubiera impedido que Dos persiguiera al dragón de piedra, nada de eso habría sucedido. Avanzando un poco más por el bosque, Miria se encuentra con un gusano sombrío. Aún así, logra derrotar a la criatura sin grandes dificultades. En otra parte del bosque, el protagonista continúa recolectando hongos y frutas, ya pensando en la comida que preparará más tarde. Miria, por su parte, llega a una región más profunda del bosque y se da cuenta de que avanzar más sería extremadamente peligroso. Ante ello, decide simplemente observar los alrededores de la aldea y luego regresar a casa. Algún tiempo después, el protagonista queda bastante satisfecho al encontrar un hongo luminoso que puede usarse como una especie de lámpara. En ese momento, sus vasijas de arcilla ya están listas. Sin perder tiempo, decide cocinar, preparando un sabroso guiso hecho con carne y verduras. Tan pronto como termina la comida, su habilidad de cocinero sube al nivel 2. En sus pensamientos, planea que, la próxima vez, producirá algunas cucharas y también revestirá las paredes de su cueva con ladrillos. A causa de esta idea, termina adquiriendo la habilidad de artesano de cerámica. A la mañana siguiente, dos aventureras son enviadas por el gremio con la misión de investigar el bosque de Noa. Volviendo al protagonista, aparece retirando la carne y la piel de algunos lobos grises. Mientras sazona la carne, comenta para sí mismo que está comenzando a acostumbrarse a la vida en ese mundo. La escena entonces cambia a un grupo de monos que están comiendo carne seca. El protagonista aparece lleno de ira, pues reconoce que fue él quien había puesto esa carne a secar. Decidido a hacer algo para alejar a los animales, decide actuar. En sus pensamientos, decide reunir algunas hierbas venenosas, preparar una mezcla y colocarla en la carne seca para que los monos la consuman. Después de algún tiempo, aprende a diferenciar cuáles plantas silvestres son venenosas y cuáles no. Al llegar a un campo lleno de flores, pretende recolectar algunas especies tóxicas, pero termina encontrándose con un monstruo que aún no había visto antes. Se trata de una Venom Princesa Lacerta, un monstruo de rango D-, cuyas habilidades están totalmente orientadas al uso de veneno. La Venom Princesa comienza a correr, dando la impresión de que está huyendo. Sin embargo, aprovecha un descuido del protagonista y lo ataca por sorpresa, aplicándole una mordida venenosa. Aún poseyendo la habilidad de resistencia al veneno, el protagonista termina cayendo en ese campo florido. Desde lejos, la Venom Princesa observa con calma, esperando mientras su veneno hace efecto. Al revisar sus propios estados, el protagonista se da cuenta de que ha sido afectado por un tipo poco común de veneno. Su habilidad para visualizar estadísticas aún se encuentra en un nivel bajo y, al estar solo en el nivel 3, no logra proporcionar detalles sobre esa toxina específica. Ante esto, decide buscar información sobre la criatura responsable y descubre datos sobre la Venom Princesa. Se trata de un monstruo clasificado como D-, conocido por actuar con cautela e inteligencia. Ella envenena a sus presas y se aleja inmediatamente después, permaneciendo cerca solo para observar, esperando a que el veneno actúe por completo antes de regresar y alimentarse de los restos que quedan atrás. La Venom Princesa produce un veneno extremadamente fuerte dentro de su propio cuerpo, resultado de la ingestión constante de sustancias altamente tóxicas.
Curiosamente, sus fluidos corporales funcionan como antídoto para el veneno que ella misma crea. Por esta razón, cuando acaba siendo capturada, la criatura suele usar este antídoto como moneda de cambio para preservar su propia vida. De esta manera, el protagonista entiende que la única oportunidad de sobrevivir es capturar a la Venom princesa. El gran problema es que no tiene idea de dónde podría estar escondida. Sin otra opción, comienza a correr por el bosque, apostando a que la criatura lo seguirá. Después de todo, ella ya lo había envenenado, y probablemente solo estaba esperando su muerte. Esta estrategia termina funcionando. Él logra percibir su presencia y comienza a perseguirla usando su habilidad de rodar. Sin embargo, la Venom princesa también posee la misma habilidad, lo que hace que la persecución sea más difícil. Aún así, el protagonista mantiene la calma, pues recuerda un acantilado justo más adelante, el mismo por el que había pasado mientras huía de la araña anteriormente. Planea acorralar a la criatura en ese lugar. Durante la persecución, su habilidad de rodar evoluciona y alcanza un nivel más alto. Cuando está a punto de alcanzarla, es sorprendido por la Venom princesa, quien utiliza la habilidad de pistola de arcilla para atacarlo a distancia. Aún así, él no se rinde y continúa avanzando, mientras ella sigue disparando la arcilla en su dirección. Poco a poco, ambos se acercan al acantilado y el protagonista aprovecha el momento para chocar directamente contra ella. El impacto, sin embargo, provoca que la Venom princesa sea arrojada fuera del acantilado, cayendo hacia el río que corre justo debajo. Sin pensarlo dos veces, el protagonista salta tras ella. En ese instante, el efecto del veneno se intensifica. Su visión comienza a fallar y todo a su alrededor parece perder el enfoque. Aún así, reúne sus fuerzas y logra alcanzarla en el aire. Usando sus llamas de dragón, crea el impulso suficiente para lanzar a ambos de vuelta a la cima del acantilado. Después de lograrlo, el cansancio y el veneno pasan factura y termina perdiendo el conocimiento. La escena cambia a Miria, que está regresando a casa mientras se queja por no haber logrado encontrar todavía al Señor 2. De repente, oye a Mariel llamándola. Sin dudarlo, la chica corre hasta la elfa. Mariel le pregunta qué estaba haciendo Miria en ese lugar, y ella responde con una excusa, diciendo que solo estaba caminando para pasar el tiempo y asegurando que no había entrado en el bosque. Mariel acepta la explicación e informa que recibió un mensaje del gremio avisando que ya están en camino. La escena regresa entonces al protagonista, que despierta aún desorientado. Al abrir los ojos, se asusta al ver a la Venom princesa justo frente a él. En un primer momento, cree que la criatura simplemente está esperando a que el veneno termine de hacer efecto. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su brazo ya no duele. Sorprendido, concluye que la Venom princesa le dio el antídoto mientras estaba inconsciente. Sin saber bien cómo reaccionar, la toma en brazos y termina encontrando su apariencia curiosamente adorable. Más tarde, ya en su base, el protagonista termina de preparar la comida y separa una parte también para la Venom princesa. Después de comer, la pequeña criatura sube a su hombro y comienza a acariciarlo, demostrando claramente su satisfacción. El protagonista se anima con eso, dándose cuenta de que ella se ha convertido en su primera amiga. La Venom entonces se fija en un frasco que contiene veneno que él había producido anteriormente y comienza a consumirlo sin dudarlo. Esto lo preocupa por un instante, hasta que recuerda que ella necesita ingerir sustancias venenosas para crear toxinas aún más fuertes. Movido por la curiosidad, decide probar un poco de ese veneno, pero el sabor es tan malo que casi se arrepiente de inmediato. Aún así, esta acción hace que su habilidad de resistencia al veneno aumente un nivel más. No puede dejar de preguntarse cómo la Venom logra comer eso como si fuera una comida deliciosa. Al día siguiente, ambos comienzan a trabajar juntos para derrotar a una manada de lobos grises. Para sorpresa del protagonista, forman una dupla extremadamente eficiente. Así, pasan el día cooperando en combate y recolectando alimento. Por la noche, mientras la Venom princesa duerme tranquilamente, el protagonista comenta en voz baja que es bueno tener una amiga con quien pueda contar. La presencia de ella a su lado ya comienza a parecer algo natural, como si siempre hubiera formado parte de su rutina. A la mañana siguiente, el protagonista sale una vez más acompañado de la Venom, pero esta vez el objetivo es diferente. Comienza a recolectar frutas que pueden usarse como condimento en sus comidas. La Venom no muestra ningún interés por esa fruta de sabor picante y, en cambio, se aleja hacia un hongo claramente venenoso. Al analizar sus características, la voz divina informa que se trata de un Candidi cadavérico.
un hongo gigante que libera un olor similar al de un cuerpo en descomposición. Su veneno es extremadamente fuerte, pero el olor es tan repulsivo que casi ningún animal siquiera intenta acercarse, mucho menos consumirlo. Cuando se da cuenta de que la Venom realmente pretende comer ese hongo, el protagonista actúa rápidamente. La toma en brazos e incinera a esa criatura grotesca de olor nauseabundo usando sus llamas. La Venom reacciona con clara insatisfacción, mostrando irritación por la pérdida de lo que consideraba una comida valiosa. Justo después, activa su pistola de arcilla, pero no por enojo. En realidad, había detectado la presencia de un enemigo escondido entre los arbustos cercanos. El protagonista siente de inmediato una presión extraña y opresiva proveniente de esa dirección. Al verificar los estados de la criatura, se da cuenta de que se trata de un enemigo poderoso, poseedor de las habilidades de gravedad, gravidón, recuperación de HP y también una habilidad orientada a la persecución constante. Ante esto, entiende que huir no sería una opción sencilla. Intercambia una mirada con la Venom y, sin necesidad de palabras, ambos llegan a la misma conclusión. Sería necesario luchar. La Venom avanza primero, rodando rápidamente para esconderse y posicionarse mejor. Mientras tanto, el protagonista se lanza directamente a la línea frontal, llamando la atención del enemigo e intentando crear una apertura para que la Venom pudiera atacarlo por sorpresa. Sin embargo, la situación se complica y se ve obligado a retroceder. Una de las cabezas del monstruo, con una apariencia similar a la de un perro, activa la habilidad de gravedad, atrapando al protagonista en su lugar e impidiéndole cualquier movimiento. Aprovechando la apertura, el enemigo avanza para atacarlo. Antes de que el golpe fuera completado, Venom dispara su pistola de arcilla, alcanzando al enemigo y rompiendo el efecto de la gravedad. Libre una vez más, el protagonista reacciona de inmediato, lanzando sus llamas de dragón contra la criatura. Aún así, el ataque no causa el daño esperado, ya que el enemigo activa su habilidad de recuperación de HP y regenera rápidamente las heridas. Observando con atención, el protagonista percibe un patrón. Concluye que el rostro de expresión triste es el responsable del uso de magias, mientras que el rostro irritado parece centrado en ataques físicos. Poco después, el rostro triste comienza a conjurar una magia diferente, y el protagonista nota que esa energía parece aún más peligrosa que la gravedad utilizada antes. Sin pensarlo dos veces, avanza para impedir el hechizo. Permite que el enemigo lo muerda en el hombro solo para poder acercarse lo suficiente y asestar un poderoso golpe del dragón directamente al rostro triste. En ese instante, Venom aprovecha la abertura y actúa de forma sigilosa, mordiendo el rostro triste e inyectando su veneno. La criatura intenta usar nuevamente la recuperación de HP, pero la habilidad no funciona como se esperaba. Ante esto, el rostro irritado toma una decisión extrema y elimina su propio rostro triste, en un intento desesperado por impedir que el veneno se propague aún más. El protagonista revisa nuevamente los estados del enemigo, intentando confirmar si ha perdido la capacidad de usar magia. Sin embargo, se da cuenta de que la criatura ha activado una habilidad de sacrificio. La cabeza que había sido arrancada comienza a moverse por sí sola y pasa a perseguir a Venom. El protagonista intenta ayudarla, pero el rostro irritado se lo impide, bloqueando su camino. Comprende que necesita acabar con eso lo más rápido posible, pues Venom corre un grave peligro. Reuniendo todas sus fuerzas, el protagonista lanza el ataque final y derrota al monstruo usando su habilidad de rompenueces. Con ello, su habilidad evoluciona y alcanza un nivel superior. Sin perder tiempo, corre en busca de Venom, deseando que esté bien. A pesar de haberse conocido hace poco, ya habían pasado por muchas situaciones juntos. Para él, Venom era la única amiga que tenía en ese mundo. En sus pensamientos, se dirige a Dios, diciendo que no necesitaba la habilidad de transformación humana, siempre que Venom estuviera a salvo. Más adelante, encuentra manchas de sangre en el suelo, lo que hace que su corazón se encoja al imaginar lo peor. Sin embargo, el alivio llega rápidamente al verla salir de entre los arbustos, herida, pero viva. En ese momento, la cabeza triste reaparece de repente, pero el protagonista la ataca sin dudar, golpeándola con furia usando sus garras hasta acabar definitivamente con la amenaza. Luego, toma a Venom en sus brazos, demostrando lo feliz que estaba de que siguiera con vida. La voz divina informa entonces que ha recibido 468 puntos de experiencia, avanzando varios niveles de una sola vez
y, como resultado, desbloqueando la habilidad de transformación humana. La escena cambia nuevamente a Miria y Mariel. La chica muestra ansiedad al imaginar cómo serían las aventureras que estaban a punto de llegar. Mariel le entrega un libro sobre monstruos. Al abrirlo, Miria se da cuenta de que el contenido está escrito en un idioma desconocido. Mariel explica que se trata de un texto antiguo que describe la clasificación de los monstruos. Un gusano sombrío es considerado de rango F, algo que incluso Miria sería capaz de derrotar. En cambio, los monstruos de rango D son mucho más peligrosos y requieren aventureros bien entrenados para enfrentarlos. En cuanto a los monstruos de rango B, solo héroes o santos podrían siquiera pensar en vencerlos. Poco después de esta explicación, las aventureras finalmente llegan a la casa de Mariel, marcando el inicio de un nuevo encuentro. Las aventureras toman asiento en la mesa. La joven de cabello rubio se llama Meltia, mientras que la chica con orejas de perro responde al nombre de Juno. Mariel entonces pide que Miria se aleje por un momento. La elfa explica, de manera cuidadosa, que no desea que Miria conozca los detalles de esa misión específica. El verdadero objetivo es buscar a Dos, sin ninguna certeza de si aún está vivo o si ya ha muerto. En el pasado, Miria había formado un grupo con Dos para enfrentarse a un dragón de piedra y, desde entonces, carga con un enorme peso en el corazón, creyendo ser responsable de su muerte. La elfa sospecha que Miria esté yendo sola al bosque para intentar encontrarlo, algo extremadamente arriesgado y demasiado peligroso como para ser ignorado. Después de acordar todos los detalles, las aventureras abandonan el lugar para iniciar la investigación. Al mismo tiempo, en otro punto del bosque, el protagonista esparce hierbas medicinales sobre el cuerpo de Venom, con la intención de acelerar su proceso de recuperación. En cuanto termina, se aleja un poco de la cueva para probar la habilidad de transformación humana. El miedo de que Venom se extrañara de su nueva apariencia y terminara atacándolo no salía de su mente. Se queda pensativo al recordar que recibió esa habilidad exactamente en el momento en que casi decidió renunciar a ella. Ahora, ya acostumbrado a vivir junto a Venom, se da cuenta de que, a pesar de su deseo de vivir en una aldea humana, no quiere abandonarla. Aún así, la idea de ganarse la confianza de los humanos le parecía demasiado tentadora. Pensando en ello, considera dividir su tiempo, pasando algunos días con Venom y otros en la aldea humana. La emoción crece mientras imagina si acabaría transformándose en un chico guapo o en una chica atractiva. Con esa curiosidad, decide activar la habilidad. Su cuerpo comienza a moldearse lentamente, los huesos y la piel cambiando poco a poco, hasta que la transformación finalmente llega a su fin. Para su desgracia, el resultado revela una criatura extraña, una especie de hombre lagarto con una apariencia bizarra y extremadamente fea. Además, en esa forma, el consumo de MP resulta muy rápido, mientras que sus atributos de ataque y defensa caen drásticamente, quedando reducidos a la mitad. Sin dudarlo, cancela la habilidad y regresa a su forma original. La escena vuelve entonces a las aventureras, que acababan de derrotar a una araña. Más tarde, ya entrada la noche, se encuentran con la cueva donde vive el protagonista. Las estatuas colocadas en la entrada llaman la atención y causan extrañeza. Juno percibe un olor diferente en el aire y encuentra carnes secas colgadas de un árbol, guiándose únicamente por el olfato. Ante esto, Meltia decide revisar el interior de la cueva. Dentro, le resulta todo muy curioso y distinto de lo que esperaba. Juno, por su parte, reconoce el aroma de las frutas rojas usadas como condimento, identificándolas como oro rojo, una especia extremadamente rara. Meltia nunca había visto algo así en persona. Juno comenta que pretende llevar un poco, pero Meltia la detiene, advirtiendo que esa cueva probablemente pertenece a ladrones y que corren el riesgo de ser capturadas. En ese instante, Venom gruñe en dirección a las dos, pero, de manera inesperada, acaba retrocediendo poco después. Considerando el lugar demasiado peligroso, Meltia decide que lo mejor es alejarse. Afuera, el protagonista no sabe cómo actuar. Se sorprende sonriendo, imaginando que las aventureras deben haberse quedado impresionadas con su cueva. Dominado por ese pensamiento, decide usar nuevamente la transformación humana para intentar acercarse a ellas. Sin embargo, el efecto es totalmente contrario a lo que esperaba. En cuanto lo ven, las aventureras comienzan a atacarlo sin dudar. La transformación se deshace en medio del ataque, y Meltia reconoce de inmediato a la criatura frente a ella como un joven dragón de la peste. Sin perder tiempo, le avisa a Juno que huyan.
ambas corren hasta alcanzar un lugar seguro. Tras este descubrimiento, Meltia decide que será necesario llamar a los otros miembros del grupo para continuar la investigación. A la mañana siguiente, el protagonista toma un trozo de carne seca y, mientras come, recuerda algo importante. Se acerca a Venom y le pregunta si sería capaz de producir un veneno muy potente, pero sin olor ni color. La intención es poner un poco de ese veneno en la carne seca para darle una lección a los monos que viven robando su comida. Venom accede a la petición sin cuestionar. En cuanto el veneno está listo, prepara la trampa y se pone a esperar junto a ella. Después de un tiempo, aparecen los monos, y uno de ellos acaba ingiriendo la carne envenenada. En ese mismo instante, el protagonista avanza para atacar. Los monos se organizan rápidamente en formación para enfrentarlo en grupo, pero Venom, que estaba escondida, brinda apoyo, haciendo que la victoria sea relativamente fácil. Sin embargo, los monos activan una habilidad para llamar refuerzos, atrayendo al líder del clan, un poderoso orangután. El protagonista analiza los estados de la criatura y se da cuenta de que son muy similares a los suyos, con la diferencia de que el enemigo posee una habilidad capaz de fortalecer a todos los aliados. Ante esto, comprende que necesita resolver la situación lo más rápido posible. Usa su aliento de dragón, pero los monos más pequeños se unen y crean una barrera conjunta para bloquear el ataque. Poco después, los monos pasan al ataque. El protagonista nota que son mucho más rápidos que antes. Incluso luchando junto a Venom, queda claro que la batalla no será sencilla. Mientras piensa en una solución, le pide a la voz divina más información sobre esa criatura. La respuesta llega explicando que ese orangután es una forma evolucionada, alguien que derrotó al antiguo alfa en combate para convertirse en el líder del clan. Para los orangutanes, evolucionar a través de la batalla es algo sagrado. Además, dominan diversas magias de soporte enfocadas en ayudar al grupo. Al escuchar esto, el protagonista recuerda haber visto la habilidad de comunicación telepática en la lista de habilidades del orangután. Aprovechando ese recuerdo, toma al mono que había sido envenenado e intenta negociar con el líder. Propone abandonar el lugar a cambio de que Venom cure al envenenado. El orangután, sin embargo, rechaza la propuesta. Desde su punto de vista, el protagonista y Venom ya han demostrado ser una amenaza demasiado grande como para ser ignorada. Concluye que lo mejor es eliminarlos allí mismo, mientras aún tiene la oportunidad, independientemente de los sacrificios necesarios. Sin otra alternativa, el protagonista decide desafiarlo a un duelo, sabiendo que, para los orangutanes, ese tipo de combate es una costumbre sagrada. El desafío es aceptado. Venom entonces elimina el veneno del mono herido y, poco después, es contenida por uno de los otros monos, impidiéndole intervenir en la lucha. Los dos quedan frente a frente. El orangután inicia el ataque, y el protagonista solo logra defenderse en los primeros momentos. Luego, utiliza su habilidad de rodar y comienza a alejarse. Sin embargo, se da cuenta de que, si continúa huyendo, Venom podría acabar siendo atacada. De repente, se detiene, se da la vuelta y contraataca con un fuerte golpe de cola, seguido de una secuencia de ataques rápidos. Se sorprende al notar que esa combinación fue mucho más eficiente de lo que imaginaba. Avanzando para finalizar, el protagonista se prepara para el golpe final, pero el orangután activa una habilidad especial que convierte todo su MP en agilidad. Con el aumento absurdo de velocidad, enfrentarse al orangután se vuelve extremadamente difícil. Aún así, el protagonista decide encararlo de frente. Lanza un poderoso rugido para llamar la atención del enemigo y, usando la comunicación telepática, provoca, cuestionando si el líder tendría miedo de luchar directamente. La provocación funciona. El orangután avanza sin dudar, y ambos comienzan a intercambiar golpes intensos. Venom observa todo con aprensión, preocupada al ver a su amigo luchando de esa manera. Tras un largo enfrentamiento, ambos quedan gravemente heridos. Avanzan una vez más y el protagonista acierta un golpe directo en el rostro del orangután. Convencido de que ha ganado, baja la guardia. En ese instante, recibe un golpe violento en el mentón y cae casi inconsciente. Es entonces cuando el sistema informa que ganó 324 puntos de experiencia, subió del nivel 37 al nivel 39 y conquistó el título de jefe del clan. Más tarde, él despierta aún confundido y le toma algunos instantes darse cuenta de que está nuevamente dentro de su propia cueva. Poco a poco, su memoria regresa y recuerda la batalla contra el orangután. Al abrir la ventana de estado, nota que su nivel aumentó, lo que confirma que salió victorioso del enfrentamiento.
A continuación, surge la duda sobre cómo Venom logró llevarlo de vuelta hasta allí. Cuando él comenta eso, Venom cambia de expresión, se pone seria y desvía la mirada, señalando a los orangutanes a su alrededor. Aquello lo deja sin entender nada, ya que, en su mente, ellos solo podrían estar allí para vengar al antiguo líder. En ese momento, recuerda el título que había recibido antes de perder la conciencia. Al revisar mejor el estado, percibe que ahora posee el título de jefe del clan. Ante esto, el protagonista decide encarar la situación de forma positiva, pensando que ahora puede contar con los orangutanes para ayudar en los trabajos más pesados. A la mañana siguiente, el protagonista se sorprende al ver que los orangutanes habían traído un gran montón de frutas. Venom, por otro lado, no demuestra ningún entusiasmo por aquello. Los orangutanes entonces indican que quieren comer carne seca, y el protagonista está de acuerdo. Como no había necesidad de salir a cazar ese día, decide aprovechar el tiempo para renovar su reserva de carne seca. Mientras sazonaba la carne, uno de los orangutanes observa con curiosidad, y el protagonista decide mostrar todo el proceso de preparación. Después de explicar cada etapa, le pide al orangután que intente hacerlo solo. Venom continúa demostrando insatisfacción, y el protagonista percibe que hay algo mal con ella, aunque no logra entender exactamente el motivo. Reflexionando sobre la situación, el protagonista piensa que, ahora que tiene varios nuevos compañeros compartiendo la cueva, será necesario almacenar aún más comida. Con eso en mente, decide fabricar más vasijas. Mientras moldea la arcilla, otro orangután observa atentamente y demuestra ganas de intentarlo. Al analizar mejor, el protagonista percibe que la tarea es más sencilla para el orangután, ya que posee dedos en lugar de garras. Ante eso, explica nuevamente todo el proceso y, a continuación, deja que el orangután lo haga solo. Con alguien encargándose de la cerámica, el protagonista comienza a pensar en el siguiente paso, hasta notar a Venom intentando hacer cerámicas también. Él pregunta qué es lo que ella está intentando hacer y comenta que, con esas pequeñas patas, no podría producir nada útil. Al oír eso, Venom sale corriendo, llorando por causa del comentario. Más tarde, el protagonista entrega algunas herramientas a los otros orangutanes y muestra cómo deben usarse. Explica que ellos serán responsables de expandir la cueva. Durante todo eso, Venom observa desde lejos, visiblemente triste por la situación. Mientras tanto, en otro lugar, las aventureras están sentadas en una taberna, comiendo y conversando. Comentan que aún esperan la llegada de los otros miembros del grupo para poder continuar la misión. Al día siguiente, Venom despierta al protagonista de forma agitada. Él no entiende el motivo, pero al intentar levantarse, percibe que los orangutanes pasaron la noche durmiendo pegados a él. Sin darle mucha importancia a eso, simplemente se vuelve a acostar y regresa a dormir. Poco después, sonidos extraños llaman su atención y se despierta para verificar. En ese momento, nota que uno de los orangutanes está envenenado. Al analizar la situación, percibe que se trata del veneno de Venom. La pequeña criatura está a su lado, riendo y haciendo un gesto de aprobación. Aún así, el protagonista le pide que retire el veneno de inmediato. Después de eso, Venom demuestra estar irritada por alguna cosa, pero el protagonista no logra comprender el motivo. Ella va hasta las vasijas e intenta explicarse. Tras reflexionar, el protagonista concluye que Venom está molesta porque no recibió atención. Entonces, la invita a cazar, como solían hacer antes, lo que deja a Venom inmediatamente animada. Del otro lado de la historia, Miria se encuentra inquieta. Ya han pasado varios días desde que las aventureras entraron en el bosque y ninguna de ellas regresó. La preocupación crece a cada momento, hasta que decide no esperar más y resuelve ir por su cuenta en busca del Señor 2. Al mismo tiempo, el protagonista y Venom avanzan dentro del bosque. Él comenta que siente estar muy cerca de evolucionar nuevamente, pero pronto percibe que Venom no parece estar bien. Ella está abatida, y el motivo queda claro. Los orangutanes también vinieron junto esta vez. Venom quería quedarse sola con el protagonista, sin nadie más cerca. Molesta, ella se adelanta en el camino, manteniéndose atenta a su alrededor. No tarda en percibir a dos lobos grises escondidos entre los arbustos. El protagonista sugiere que ataquen juntos, como solían hacer antes. Sin embargo, antes de que eso ocurra, los orangutanes avanzan primero y se lanzan contra los lobos grises. Para el protagonista, eso no llega a ser un problema, pero Venom se siente claramente contrariada. Irritada, cambia de dirección y comienza a caminar sola, mientras el protagonista corre tras ella.
La escena entonces cambia a Miria, que se da cuenta de que ha ido demasiado profundo en el bosque. Cuando piensa en retroceder, sus ojos terminan encontrando al señor 2 a la distancia. Él comienza a alejarse y ella decide seguirlo. Sin darse cuenta, Miria está siendo observada por alguna criatura oculta. Un poco más adelante, varias presencias comienzan a surgir en medio de la oscuridad, rodeando el camino. De vuelta con el protagonista, él le pide disculpas a Venom por haber dado tanta atención a los orangutanes y promete que, la próxima vez, cazarán solos. La reacción de Venom cambia de inmediato, quedando visiblemente animada. El protagonista también deja claro que, en ese momento, ella es la cosa más importante en su vida. Sin embargo, ese ambiente se interrumpe cuando escucha un grito distante. Por la voz, reconoce que se trata de Miria. Independientemente de lo que estuviera ocurriendo, entiende que necesita llegar hasta ella lo más rápido posible para ayudarla. Al mirar a Venom, siente temor de llevarla consigo, pues existe la posibilidad de que Miria esté acompañada de otros humanos. Recuerda lo que ocurrió la última vez y decide actuar con cautela. Así, le pide a Venom que se quede donde está y sale disparado a gran velocidad usando su habilidad de rodar. Aún así, Venom no obedece y va tras él. El protagonista aumenta aún más la velocidad para intentar despistarla, pero Venom también acelera. En medio del camino, ella termina chocando contra una piedra. Él se detiene de inmediato y regresa para comprobar si está bien. Al darse cuenta de que no hubo heridas graves, se da la vuelta para seguir adelante y ayudar a Miria. Venom intenta impedírselo, pero él se disculpa, reforzando cuánto es importante para él, y dice que, aún así, necesita ayudar a Miria antes que nada. Mientras tanto, Miria se encuentra rodeada por lobos de apariencia extraña. El protagonista llega exactamente en el instante en que ella está a punto de ser atacada. La voz divina informa que esas criaturas se llaman Mahalobo, monstruos de clasificación D-. Poseen un tercer ojo capaz de compartir información visual con otros miembros cercanos de la manada, funcionando de forma similar al Rinnegan. El protagonista le pide a la voz divina que muestre las estadísticas de la criatura, pero recibe como respuesta que algunas informaciones no pueden ser mostradas mientras él se encuentre solo en el nivel 5. Recuerda que algo parecido ya había ocurrido antes cuando analizó al slime cerca del lago. Los lobos avanzan para atacar y el protagonista reacciona usando su aliento de dragón, eliminando a uno de ellos. Los otros dos son derribados con golpes directos de sus puños. Después de la lucha, intenta acercarse a Miria, pero la chica se asusta y le pide que no se acerque. El protagonista siente un nudo en el pecho, aunque ya esperaba esa reacción, sabiendo que ella no lo reconocería. Intenta explicarse, pero en ese exacto momento, la voz divina anuncia que ganó 64 puntos de experiencia y avanzó al nivel 40. Observando atentamente la forma en que él se mueve, Miria comienza a imaginar que se trate del pequeño dragón amarillo que había visto antes. Con cuidado, se levanta y pasa a imitar los movimientos que él hizo aquella primera vez. El protagonista reacciona repitiendo exactamente el mismo gesto, confirmando su sospecha. Sin embargo, antes de que puedan decir cualquier cosa, nuevos Mahalobo surgen a su alrededor. Sin dudarlo, coloca a Miria sobre su espalda y comienza a correr, decidido a protegerla. Mientras tanto, los habitantes de la aldea comienzan a buscar a Miria por todos lados. Después de un tiempo sin encontrarla, Mariel llega a la conclusión de que la chica debe haber entrado en el bosque. Preocupada, decide ir tras ella por su cuenta. En otro lugar, el grupo de aventureros se reúne para conversar. Meltia comenta que aquel bosque era mucho más peligroso de lo que habían imaginado al principio. Aún así, antes de continuar con la misión, coinciden en que necesitan reencontrarse con la cliente para confirmar algunos detalles. Al mismo tiempo, el protagonista sigue huyendo con Miria hasta alcanzar un lugar donde logra esconderla con seguridad. En cuanto la deja protegida, se siente libre para luchar. Sin dudarlo, elimina a 2 monstruos de una sola vez con su aliento de dragón. Poco después, avanza contra otro y lo derrota usando sus garras. Entonces, la voz divina le informa que, al haber alcanzado ya el nivel máximo, no podría ganar más experiencia. Mientras se aleja de los cuerpos de los monstruos, no percibe que un líquido extraño comienza a escurrir del tercer ojo de una de las criaturas. Volviendo a cargar a Miria, el protagonista empieza a pensar si algo parecido ocurriría en caso de llevarla hasta la aldea de los humanos. En ese momento, Miria lo abraza y dice algo que él interpreta como un agradecimiento. Eso lo hace feliz,
pero enseguida la voz divina aparece nuevamente, preguntándole si le gustaría ver el árbol de evolución. Esta vez, 4 caminos posibles aparecen ante él. La voz divina comienza explicando sobre el drago humano sombrío, una forma clasificada como demi-humano, cuyo cuerpo está cubierto por escamas oscuras. A continuación, surge el dragón rodante, un tipo enfocado en la velocidad en lugar de la fuerza, siendo prácticamente el más rápido entre los dragones. La tercera opción es el pequeño dragón de arco, un dragón de tipo luz, con alta inteligencia y capaz de usar magia blanca. Al oír eso, el protagonista se anima, llegando incluso a imaginarse volando junto a Miria y Venom. Por último, aparece Jormungand, un dragón con cuerpo de serpiente gigante, cubierto por escamas que portan un veneno mortal, volviendo estéril cualquier suelo por el que se arrastre. Sin pensarlo 2 veces, rechaza esa opción, pues no desea convertirse en enemigo de los humanos. En ese momento, Miria lo toca y señala un lago cercano. Se detienen allí para que ella pueda beber agua, mientras el protagonista permanece sumido en sus pensamientos, intentando decidir qué camino evolutivo seguir. A pesar de querer acercarse a los humanos, no desea elegir una forma que lo aleje de Venom. Miria percibe que algo no está bien y se aproxima a él. El protagonista intenta explicar que está a punto de evolucionar, pero que no sabe qué forma elegir, aunque queda claro que ella no logra entender completamente sus palabras. Aún así, Miria intenta comunicarse con él. Poco a poco, el protagonista empieza a comprender lo que ella quiere decir y comienza a preguntarse si eso solo era posible porque había subido de nivel. Poco después, la voz divina informa que la habilidad del lenguaje griego había alcanzado el nivel 3. Al final de la tarde, Miria explica que estaba buscando a alguien y que ya había ido a aquel bosque varias veces por ese motivo. El protagonista intenta comunicarse haciendo gestos, preguntando si se trataba de las 2 chicas que habían aparecido anteriormente. Miria lo entiende y explica que aquellas 2 eran aventureras, añadiendo que estaba buscando al señor 2. Esto deja al protagonista confundido, pues creía que 2 había sido asesinado por el dragón de piedra. Entonces, toma algunas hojas e intenta imitar el peinado de 2. Al ver eso, Miria está segura de que él es el dragón que la salvó la última vez. Sin contener la emoción, salta sobre él y lo abraza con fuerza. El protagonista siente aquello como algo reconfortante y, en pensamiento, le pide disculpas a Venom, mencionando que probablemente elegirá la evolución de demi-humano. Miria muestra curiosidad y pregunta si él tiene un nombre. Ante eso, él simplemente niega con la cabeza. Pensativa, ella decide que aquello no podía continuar así. Recordando todo lo que él ya había hecho hasta ese momento, llega a la conclusión de que actuaba como un verdadero héroe. Por eso, decide llamarlo Ilusia, el mismo nombre de una flor que le gustaba mucho. Justo después, la voz divina aparece y pregunta si el nombre Ilusia podía ser confirmado, explicando que, tras esa elección, ya no habría forma de cambiarlo. La confirmación ocurre y su nombre pasa oficialmente a ser Ilusia. Eso lo deja extremadamente feliz. Sin embargo, ese momento no dura mucho. Sonidos de pasos pesados resuenan a su alrededor, e Ilusia reconoce de inmediato de quién se trata. Sin perder tiempo, coloca a Miria sobre su espalda y se aleja rápidamente del lugar. Mientras corre, piensa que dejaría a Miria cerca de la aldea humana y después de eso buscaría a 2 solo. Sin embargo, antes de poder seguir con ese plan, vuelve a ser perseguido por los Majalobos. Al revisar sus estadísticas, Ilusia percibe algo extraño. Aquellos lobos estaban siendo controlados por alguna otra criatura. En poco tiempo aparecen más Majalobos, incluyendo uno de coloración diferente que estaba siendo montado por el señor 2. Miria no logra entender por qué 2 estaría del lado de los monstruos. Ilusia observa nuevamente sus estadísticas y se extraña aún más al notar que la lista de habilidades de 2 estaba vacía. Sin demora, comienza el enfrentamiento. Luchando en conjunto, consiguen derribar a 2. Aún así, Ilusia considera muy extraño el hecho de que 2 intentara proteger una bola de tierra como si fuera algo extremadamente valioso. Todavía en el suelo, 2 ordena que los lobos continúen atacando. Para empeorar la situación, los pasos pesados vuelven a escucharse, cada vez más cerca. Aprovechando la confusión, 2 monta en uno de los lobos y sale disparado en dirección a la aldea humana. En ese instante, Miria lo comprende todo. El objeto que 2 llevaba era, en realidad, el huevo del dragón de piedra. Estaba intentando atraer a la criatura hasta la aldea humana.
Con eso, se da cuenta de que necesitan detenerlo lo antes posible. Sin embargo, los majalobos continúan pisándoles los talones. Y Lucia solo puede seguir corriendo, ya que no tiene cómo luchar adecuadamente mientras carga a Miria sobre la espalda. En ese momento decisivo, Miria le pide que la deje atrás y vaya a detener a Dos, suplicándole que salve la aldea. Y Lucia se detiene, coloca a Miria cuidadosamente en el suelo y decide enfrentar a los enemigos. Permite que el lobo rojo lo muerda, usando eso a su favor para lanzarlo por los aires y acabar con él usando su habilidad rompenueces. Mientras tanto, los otros lobos intentan atacar a Miria, y Lucia hace todo lo posible por protegerla, pero aún así, ella termina siendo herida en el brazo. Después de derrotar a todos los lobos, corre hacia ella para comprobar cómo se encontraba. A pesar de estar herida, Miria insiste en que vaya a salvar la aldea humana, y Lucia afirma que protegerá la aldea, pero deja claro que tampoco la abandonará a ella. Al mismo tiempo, Gregory realiza la patrulla de la aldea cuando escucha el rugido del dragón de piedra. Marielle, que todavía estaba en el bosque, también cree haber oído un rugido, pero piensa que solo fue cosa de su imaginación y continúa buscando a Miria. El grupo de aventureros termina encontrándose con majalobos en el camino. Mientras tanto, Dos sigue llamando la atención del dragón de piedra, y el slime observa todo a la distancia, escondido, siguiendo cada movimiento. Mientras avanzaba rápidamente hacia la aldea, y Lucia seguía corriendo con todas sus fuerzas. Durante el trayecto, Miria utilizaba magia de curación para tratar sus heridas. Aquello hacía que Lucia se diera cuenta cada vez más de lo bondadosa y preocupada que era ella por los demás. Al mismo tiempo, en otro punto cercano a la aldea, Gregory enfrentaba a un mahalobo. Con firmeza, manejó su lanza y logró derrotar a la criatura. Poco después de que terminara la lucha, Lucia apareció cargando a Miria. Gregory inmediatamente se puso tenso al ver al dragón acercarse a la aldea, temiendo que aquella criatura fuera una amenaza. Sin embargo, Miria se encargó de tranquilizarlo, explicando que Lucia estaba de su lado. Gregory entonces miró con más cuidado al pequeño dragón. Después de unos segundos, percibió algo sorprendente. Reconoció a aquella criatura como el pequeño dragón que ya había encontrado antes. Y Lucia, por su parte, empujó el cuerpo del lobo que estaba sobre Gregory fuera del camino. Gregory quedó completamente sorprendido con aquello. Para él, parecía imposible que un dragón de la peste estuviera cooperando con humanos. Aún así, Gregory pidió disculpas por el malentendido del encuentro anterior. Al ver aquella actitud comprensiva, Lucia se sintió contento e intentó responder de alguna forma. Gregory entonces preguntó, curioso, si el dragón estaba intentando hablar con él. En ese momento, Miria explicó que Lucia podía entender perfectamente todo lo que ellos decían. Mientras conversaban, un enorme rugido resonó por la región. El sonido era tan fuerte que parecía hacer temblar el suelo. Era el dragón de roca. Al escuchar aquello, Miria se dio cuenta de que no había tiempo que perder y preguntó rápidamente si Gregory había visto a Dos por allí. Gregory respondió que sí. Contó que Dos había pasado por ese lugar y además había soltado un lobo para atacarlo. También mencionó que Dos llevaba una piedra redonda en las manos. Al oír esa información, Miria explicó con preocupación que Dos pretendía atraer al dragón de roca para atacar la aldea. En cuanto entendió la gravedad de la situación, Gregory dijo que los ayudaría. Y Lucia entonces indicó que él subiera a su espalda para ir más rápido. Mientras eso ocurría, Dos ya había llegado a la aldea. Cuando entró en el lugar, varios aldeanos lo recibieron con alegría, sin imaginar el peligro que representaba. En ese mismo instante, Lucia pasó corriendo por la aldea con Gregory y Miria. La visión de un dragón atravesando el lugar dejó a todos asustados y confundidos. Incluso con varias personas haciendo preguntas, Gregory no se detuvo para explicar nada. Solo exigió saber dónde estaba Dos. Algunos aldeanos señalaron en dirección a la torre de vigilancia. En ese momento, un aterrador rugido del dragón de roca resonó nuevamente. El sonido causó pánico inmediato entre los aldeanos. Las personas comenzaron a gritar y correr en todas direcciones. Al darse cuenta de que la aldea realmente estaba en peligro, Gregory tomó una decisión rápida. Le pidió a Miria que reuniera a todos los habitantes y los condujera hacia el lado oeste de la aldea, lejos de la amenaza. Miria intentó oponerse a la orden, pero Gregory le recordó que aún estaba herida.
Explicó que, en ese estado, no podría luchar bien y solo terminaría poniéndose en riesgo. Y Lucia también mostró estar de acuerdo con la decisión. Después de entender la situación, Miria dejó de insistir. Solo les deseó buena suerte a los dos antes de partir para ayudar en la evacuación de la aldea. Así, Gregory e Ilusia siguieron juntos en dirección hacia el Señor 2. Durante el camino, Gregory agradeció la ayuda de Ilusia. Dijo que, cuando todo terminara, lo presentaría oficialmente a los habitantes de la aldea. Aquello animó a Ilusia, que comenzó a imaginar cómo sería si todos lo vieran como un verdadero dragón de la justicia y lo animaran. Mientras tanto, la escena cambiaba hacia 2. Él ya estaba en la aldea y había herido a algunos aldeanos. Fue en ese momento cuando Gregory e Ilusia llegaron al lugar. Al ver al dragón, algunas personas entraron en pánico nuevamente. Gregory entonces alzó la voz y explicó que aquella criatura era una aliada. Sin perder tiempo, ordenó que todos evacuaran inmediatamente el área. Uno de los aldeanos preguntó por qué. En respuesta, Gregory solo señaló al dragón de roca que se acercaba. Al entender el peligro, los aldeanos comenzaron a huir rápidamente. Sin embargo, un niño terminó quedándose escondido detrás de una caja de madera. En ese instante, 2 avanzó contra Gregory y logró derribarlo al suelo. Poco después, se lanzó para atacar a Ilusia. El dragón bloqueó el golpe usando su pata y respondió con un contraataque que lanzó a 2 por los aires. Ilusia se acercó al enemigo que había caído al suelo. Por un momento, pensó en acabar con él. Sin embargo, dudó. No quería quitarle la vida a un humano. Por eso, decidió usar solo la fuerza necesaria para dejarlo inconsciente. Gregory observó todo y quedó aún más convencido de que Ilusia realmente era un aliado de los humanos. Pero en ese momento de distracción, 2 recuperó la conciencia y escapó. Ilusia quedó confundido al ver aquello. Para entender mejor la situación, decidió verificar sus estadísticas. Al hacerlo, percibió algo extraño. 2 presentaba el mismo tipo de estado anormal que los Maalobos poseían. Mientras tanto, 2 recuperó su espada. Al escuchar a un niño llamándolo, tuvo una idea cruel y decidió usar al niño como rehén. El niño intentó hacerle recordar quién era y volver en sí. Sin embargo, 2 no mostró ninguna reacción. Simplemente caminó hasta el huevo. Ilusia analizaba todo con atención, intentando encontrar una manera de impedir aquello. Sin embargo, también sabía que cualquier error podría poner la vida del niño en riesgo. De repente, 2 soltó su espada y tomó el huevo. Poco después, una sustancia gelatinosa comenzó a salir de su boca, permitiéndole subir rápidamente hasta la torre de vigilancia. Aquello dejó a Ilusia completamente confundido. Aún así, no tenía tiempo para intentar entender. En ese instante, el dragón de roca finalmente llegó a la aldea. Al mismo tiempo, 2 levantó el huevo de dragón por encima de su cabeza, listo para destruirlo. Ilusia se lanzó inmediatamente para impedirlo. Sin embargo, 2 tomó una decisión cruel. Arrojó al niño en dirección al suelo. Ilusia no tuvo elección. Cambió de dirección en el aire para salvar al niño. Al hacerlo, terminó dejando el camino libre. 2 entonces aprovechó la oportunidad y se lanzó contra el huevo, rompiéndolo de una vez. Mientras todo eso ocurría, el dragón de roca observaba todo a la distancia. Cuando vio el huevo destruido, su furia explotó. En el bosque cercano, Mariel escuchó el poderoso rugido de la criatura. Confundida y preocupada, regresó rápidamente a la aldea, donde encontró a Miria. Miria explicó todo lo que estaba ocurriendo. Al escuchar la historia, Mariel quedó profundamente preocupada. Mientras tanto, Ilusia había logrado proteger al niño. Cuando salió de entre los escombros, vio a 2 celebrando de forma extraña, haciendo movimientos de danza como si estuviera satisfecho con lo que había hecho. Pero aquella alegría duró muy poco. El dragón de roca avanzó y aplastó a 2 con un solo golpe. Poco después, Gregory apareció nuevamente. Ilusia se sintió aliviado al verlo y le pidió que llevara al niño a un lugar seguro. Gregory estuvo de acuerdo, pero antes hizo una petición. Dijo que esperaba que Ilusia no muriera. Ahora completamente solo frente al enemigo, Ilusia se preparó para luchar. Primero, verificó nuevamente las estadísticas del dragón de roca. Lo que descubrió fue aterrador. La criatura se había vuelto aún más poderosa. Aún así, Ilusia decidió atacar. Esquivó la cola del dragón y cayó desde arriba con un golpe poderoso, seguido de un aliento de dragón. Sin embargo, el ataque no causó ningún daño significativo. Desesperado, intentó usar su ataque cascanueces utilizando una piedra. Aún así, el golpe tampoco funcionó.
En un momento de descuido, el dragón de roca contraatacó con fuerza, golpeando a Ilusia y arrojándolo contra el suelo. Por un instante, Ilusia comenzó a dudar de sí mismo. Pensó que tal vez sería imposible vencer a aquella criatura. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Gregory volvió acompañado de algunos compañeros para ayudar. Ellos comenzaron a atacar al dragón con el objetivo de distraerlo. Gregory fue el primero en avanzar y aquella actitud le dio a Ilusia la motivación necesaria para levantarse nuevamente. Con un salto poderoso, Ilusia golpeó el cuello del dragón. Al mismo tiempo, otro aventurero disparó una flecha que acertó directamente en el ojo del monstruo. Ilusia verificó nuevamente las estadísticas del enemigo. La realidad, sin embargo, fue dura. Apenas habían causado un pequeño daño. El dragón de roca respondió con un temblor violento que lanzó a Gregory y a los demás lejos. Ilusia se preocupó por ellos. En ese momento de distracción, la cola del dragón lo golpeó con toda su fuerza. Cayó nuevamente al suelo. Fue entonces cuando el sistema anunció que la voz divina había subido de nivel. El sistema sugirió que huyera. Sin embargo, Ilusia rechazó esa opción. Sabía que aún poseía una evolución disponible. No obstante, también recordaba algo importante. Si evolucionaba, existía la posibilidad de que Miria y Venom ya no lo reconocieran. Aún así, decidió analizar las opciones. En ese momento, la voz divina informó que Ilusia había recibido un nuevo título relacionado con la interferencia de la autoridad de Laplace. El sistema entonces presentó las posibilidades. Si evolucionaba a Little Ark Dragon, existiría una pequeña posibilidad de ganar y una probabilidad aún menor de salvar a todos los habitantes de la aldea. Si elegía evolucionar a Jormungand, existiría una gran probabilidad de empate, pero también un enorme riesgo de destruir toda la aldea. Por otro lado, la evolución a dragón rodante ofrecía una probabilidad mínima de victoria, aunque las probabilidades de escapar eran extremadamente altas. Ninguna de las elecciones parecía realmente buena. Irritado, Ilusia comenzó a maldecir al sistema. Mientras tanto, Gregory observaba en silencio, viendo a Ilusia levantar la cabeza y soltar un rugido con toda la fuerza que tenía. En otro punto del bosque, Juno comentó que había escuchado un ruido proveniente de la dirección de la aldea. Al darse cuenta de eso, Meltia dijo que necesitaban apresurarse y seguir adelante sin perder tiempo. Al mismo tiempo, Miria y Mariel terminaban de atender a los heridos que habían sido evacuados. Después de cuidar a todos los que lograron llevar a un lugar seguro, las dos decidieron regresar a la aldea, pues sabían que aún había personas que se habían quedado atrás y necesitaban ayuda. Mientras tanto, Ilusia usó su habilidad de rodar y avanzó contra el dragón de piedra. El impacto del golpe logró derribar a la criatura en el suelo. Poco después, se acercó a Gregory para verificar cómo estaba. Gregory, sin embargo, ya entendía que su tiempo estaba llegando a su fin. Ilusia pensó rápidamente en evolucionar a Little Ark Dragon para intentar curarlo. No obstante, también se dio cuenta de que, si elegía esa evolución, sus posibilidades de vencer al dragón de piedra serían extremadamente bajas. Gregory entonces comentó que no entendía el motivo por el que un joven dragón de la peste estaba ayudando a los humanos. Aún así, afirmó que podía notar que ese aún no era todo el poder de Ilusia. Por eso, pidió que el dragón acabara con su vida. En ese momento, el protagonista recordó algo importante. En su árbol de evolución no existía ninguna opción relacionada con el camino del dragón de la peste. Eso ocurría porque había recibido el título de pequeño héroe y nunca había tomado decisiones que lo llevaran por un camino maligno. Gregory continuó diciendo que la verdadera razón por la que no había podido derrotar al dragón de piedra era porque Ilusia aún no estaba usando todo su poder. Entonces, repitió su pedido, diciendo que Ilusia debía matarlo, evolucionar y usar esa fuerza para proteger la aldea. Sin ver otra opción, Ilusia decidió atender la petición. En cuanto lo hizo, su árbol de evolución cambió, mostrando una nueva forma. Dragón de la peste de rango B-. Esa criatura era conocida como un dragón maligno que esparcía desastre por donde pasaba. Muchos también lo consideraban uno de los 3 grandes monstruos de la calamidad. Ilusia eligió esa evolución. Su cuerpo creció. Su presencia se volvió mucho más intimidante y su fuerza aumentó bastante. Ahora parecía mucho más amenazante que antes. Con esa nueva forma, logró agarrar al dragón de piedra y llevarlo lejos de la aldea. En ese momento, Miria y Mariel finalmente llegaron a la aldea. En cuanto entraron, comenzaron a buscar a Ilusia y a Gregory. Fue entonces cuando Aurus contó lo que había visto.
Dijo que el dragón negro había matado a Gregory y que poco después evolucionó, volviéndose mucho más grande. Miria se negó a creerlo. Afirmó que Ilusia no podía haber hecho algo así, y dijo que debía existir algún malentendido. Aún así, en ese momento no podía quedarse discutiendo eso, pues todavía había muchas personas heridas que necesitaban ayuda. Mientras tanto, Ilusia luchaba desesperadamente contra el dragón de piedra. Incluso con su nueva fuerza, la criatura aún era increíblemente resistente. Llegó a usar su nueva habilidad llamada Corte de Torbellino, pero el HP del monstruo casi no disminuyó. Al darse cuenta de que eso no estaba funcionando, Ilusia decidió cambiar de estrategia. Comenzó a concentrar sus ataques directamente en la cabeza del enemigo. Después de varios golpes seguidos, logró cegar el último ojo del dragón de piedra. Sin poder ver nada más, la criatura empezó a correr sin dirección. Ilusia entonces notó algo preocupante. El dragón de piedra estaba corriendo exactamente en dirección a la aldea humana. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó frente a la criatura para intentar impedir que siguiera avanzando. Mientras batía sus alas con fuerza para intentar empujar al enemigo hacia atrás, se dio cuenta de que el veneno liberado por sus alas estaba comenzando a afectar el cuerpo del dragón de piedra. Aprovechando esa oportunidad, Ilusia reunió toda su fuerza y lanzó un ataque decisivo en el cuello de la criatura. El golpe finalmente fue suficiente para derrotar al dragón de piedra. Poco después, la voz divina anunció que había recibido 768 puntos de experiencia. Con esa cantidad, el dragón de la peste subió del nivel 1 hasta el nivel 19. Poco tiempo después de que la batalla terminara, Miria apareció en el lugar. Al ver al enorme dragón frente a ella, preguntó si realmente ese era Ilusia. Comenzó a acercarse a él con cuidado. Sin embargo, en ese momento, Mariel lanzó varias magias en dirección al dragón y gritó a Miria que se alejara, diciendo que esa criatura era peligrosa. Miria intentó explicar que ese era el dragón con quien había hecho amistad. Sin embargo, Mariel respondió inmediatamente, diciendo que ese mismo dragón había matado a Gregory. En ese instante, las alas de Ilusia comenzaron a liberar veneno en el aire. La niebla tóxica terminó afectando a Miria. Al darse cuenta de que no podía continuar cerca de ella, Ilusia empujó a Miria lejos y soltó un rugido fuerte, intentando asustarla para que se alejara. Poco después, abrió sus alas y voló lejos de allí. Algún tiempo después, se detuvo en la orilla de un lago silencioso. Allí, sus ojos terminaron encontrando una flor muy hermosa. Era una flor blanca con puntas rojas en los pétalos. Por ironía del destino, el nombre de esa flor era Ilusia. Era exactamente la misma flor que Miria había usado como inspiración para darle ese nombre. La voz divina entonces explicó que esa flor representaba valentía y heroísmo. Al escuchar eso y recordar todo lo que había sucedido, Ilusia sintió vergüenza de llevar un nombre con un significado tan noble. Pensando en todo lo que había hecho, pidió a la voz divina que borrara su nombre. Sin embargo, el sistema respondió inmediatamente, informando que, una vez elegido, un nombre ya no podía ser cambiado. Él no puede ocultar la frustración con todo lo que ocurrió. Justo cuando comenzaba a acercarse a los humanos, todo se salió de control. Cansado y con el cuerpo pesado, Ilusia siente que el sueño llega y termina desmayándose. La escena cambia, mostrando a los aventureros frente al cuerpo del dragón de piedra. La preocupación se apodera de ellos y la decisión es ir inmediatamente a la aldea. Cuando llegan, Mariel cuenta todo lo que ocurrió. Meltia afirma que va a ayudar en la búsqueda de los aldeanos desaparecidos y Miria decide ir también, explicando que los aventureros no conocen bien el lugar. Mientras tanto, Ilusia despierta y abre los ojos, encontrándose cara a cara con Venom. Él se sorprende al darse cuenta de que ella todavía lo reconoce, incluso con todos los cambios que ha sufrido. Él pide disculpas, diciendo que la abandonó en el pasado al huir, pero Venom no demuestra preocuparse mucho por eso. En la mente de Ilusia, la situación es clara. Él se ve como un dragón maligno que atacó la aldea y causó la muerte de Gregory. Por eso, cree que ya no debe acercarse a los humanos. Además, solo de imaginar el polvo de sus alas lastimando a Venom o a los orangutanes, ya se siente mal. Él pide disculpas nuevamente y afirma que va a dejar ese bosque. Aún así, antes de irse, Ilusia siente que necesita descubrir qué pasó con Dos. Él guarda buenos recuerdos de los amigos de ese bosque y quiere asegurarse de que todos puedan vivir en paz. Para él, eso forma parte de su responsabilidad como el héroe Ilusia. Mientras vuela de regreso a la cueva, algo extraño llama su atención a través de su habilidad de sentido psíquico.
Él observa a su alrededor y encuentra un slime. Y Lucia intenta analizar el estado de la criatura, pero la voz divina informa que todavía no tiene nivel suficiente para acceder a toda la información. Entonces, recuerda que Dos y los Majalobos presentaban anomalías parecidas. Al observar mejor, se da cuenta de que el slime está yendo en dirección a la aldea humana. Eso ya es extraño por sí solo, pero lo que realmente le incomoda son las habilidades de la criatura. Existen muchas capacidades que un slime común no debería tener, incluyendo incluso la habilidad de hablar como un humano. En ese momento, Lucia recuerda que Dos no poseía habilidades cuando fue analizado, además de actuar en conjunto con los Majalobos. Con eso, llega a una conclusión preocupante. Ese slime puede estar robando habilidades y controlando a quienes infecta. La ira se apodera de él al darse cuenta de que esa criatura probablemente fue responsable de todo. No puede permitir que algo tan peligroso siga existiendo. Pensando en proteger a sus amigos, decide atacar. Sin embargo, el slime reacciona rápido y crea una cortina de humo para desaparecer. Mientras busca al enemigo, Lucia termina encontrando a dos niños. Él baja la guardia por un instante, intentando localizar al slime, pero es sorprendido cuando los propios niños lo atacan. Pronto, queda claro que eso no es más que una forma adoptada por la criatura. El slime tiene la capacidad de transformarse en cualquier ser que haya devorado. Venom, que estaba escondida, aprovecha la apertura para atacar. Aún así, Lucia se da cuenta de que el slime se recupera instantáneamente. Ante eso, entiende que necesita derrotarlo con un solo golpe. De lo contrario, la regeneración continuará. El slime percibe que Lucia entiende el idioma griego e intenta comunicarse, sugiriendo que ambos dejen de luchar y sigan caminos separados. Lucia no acepta, dejando claro que la criatura está detrás del ataque a la aldea. El slime no comprende las palabras, pero entiende la intención. Entonces, decide provocar, diciendo que devoró a los dos niños y a otras personas, además de admitir que manipuló al dragón de piedra para atacar la aldea y así conseguir más habilidades. La furia de Lucia explota. Él responde usando su respiración abrasadora y luego lanza un ataque de meteorito, arrojando al slime dentro de un valle. Creyendo que ganó, celebra junto a Venom. Sin embargo, la victoria dura poco. El slime sobrevivió, adoptando la forma de una araña y utilizando telarañas para reducir el impacto. La escena cambia nuevamente, mostrando a Meltia y a los demás regresando con algunos aldeanos heridos. Mariel muestra alivio al ver a Miria de vuelta, diciendo que tenía miedo de que ella regresara al bosque, ya que todavía confía en el dragón de la peste. Miria responde que cree que Lucia tenía un motivo para actuar de esa forma y dice que quiere encontrarlo nuevamente. Mariel intenta impedirlo, pero Meltia interviene, afirmando que no sirve de nada intentar detener a la chica, pues terminaría yendo a escondidas de cualquier manera. Entonces, Meltia decide acompañarlas, garantizando que podrá sacarlas del peligro en caso de que algo salga mal. Ante eso, Mariel termina aceptando. De regreso al enfrentamiento, Venom se esconde, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, Lucia avanza, resistiendo los ataques del slime. Cuando se acerca, corta la parte superior del cuerpo de la criatura y luego la divide en dos. Aún así, el enemigo se regenera nuevamente. La batalla continúa intensa y ningún ataque parece ser suficiente para derrotar al slime. En un momento de descuido de la criatura, Venom aparece por detrás y ataca. El slime logra reaccionar parcialmente, pero termina siendo envenenado, y Lucia grita para que Venom huya inmediatamente. Sin embargo, el slime usa magia para disminuir sus movimientos y enseguida la captura, y Lucia intenta actuar rápido para salvarla, pero una vez más, la criatura usa la cortina de humo. Cuando el humo se disipa, la escena revela a Venom atrapada dentro de una especie de cristal. Y así terminamos el 11º episodio del anime, Reincarnated as a Dragon Hatchling. Si quieren la continuación de los próximos episodios, déjenlo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para seguir viendo los próximos videos. Chao y hasta la próxima.